Delcy Rodríguez acaba de hacer su primer viaje al extranjero y la pregunta que nadie responde es ¿por qué Granada, la isla que le dijo no a Washington? Buenas noches, mi querido espectador. Lo que ocurrió ayer 9 de abril tiene más capas de las que los comunicados oficiales quieren mostrar. Delcy Rodríguez llegó al Aeropuerto Internacional Maurice Bishop en St. George, capital de Granada, en su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Fue recibida con honores por el canciller granadino Joseph Andal y el embajador de Granada en Venezuela. Los himnos nacionales de ambos países sonaron en la pista de aterrizaje. Toda la escenografía diplomática perfectamente montada. Pero detrás de esa escenografía hay una historia mucho más compleja que vamos a desmenuzar esta noche. Primero, lo más importante, ¿por qué Granada como primer destino internacional? Esta isla caribeña de apenas 120.000 habitantes, ubicada a 145 kilómetros de las costas venezolanas, no es una potencia económica ni un actor geopolítico de primer nivel. Pero tiene algo que en este momento preciso vale más que cualquier tratado comercial. Independencia. Granada rechazó formalmente la solicitud de Washington de instalar un radar militar en su aeropuerto Maurice Bishop antes de la operación que capturó a Maduro en enero. Cuando los granadinos supieron de esa petición, salieron a las calles en una movilización llamada la Marcha por la Paz para presionar a su gobierno a decir que no. Y su gobierno dijo que no. En el contexto actual, donde prácticamente todos los países del Caribe y América Latina están alineando sus posiciones con Washington, Granada representa uno de los pocos espacios donde Delcy puede moverse con relativa autonomía sin que cada conversación sea monitoreada directamente por la administración Trump. El segundo elemento que nadie está analizando con suficiente profundidad es la composición de la delegación que viajó con Delcy. No fue un viaje de cortesía con 2 asesores y un fotógrafo. Fue una delegación de peso específico que revela exactamente cuál es la agenda real de este viaje. La acompañaron el canciller Iván Gil, el viceministro para el Caribe Raúl Licausi, la ministra de Hidrocarburos Paula Henao, el ministro de Comercio Exterior Johan Álvarez, el ministro de Pesca Juan Loyo y el jefe del despacho de la presidencia. Canciller, Hidrocarburos, Comercio Exterior, Pesca. Cuando llevas a esos ministros específicos a una reunión con un país caribeño, no estás hablando de turismo ni de cooperación educativa, estás hablando de petróleo. Y ahí está la clave de todo, Petrocaribe. El programa que Maduro y el primer ministro granadino, Dickon Mitchell, habían acordado revitalizar en abril de 2025, apenas un año antes de la captura del dictador. Petrocaribe fue el sistema de suministro de crudo venezolano a precio preferencial y con facilidades de pago que fundó Hugo Chávez en 2005 y que quedó suspendido en 2019 cuando Trump impuso sanciones contra Caracas durante su primer mandato. Para decenas de islas caribeñas, Petrocaribe fue durante años la diferencia entre pagar el petróleo a precio de mercado internacional y tener combustible accesible para sus economías. Su suspensión golpeó duramente a muchos de esos países. Y ahora Delcy llegó a Granada con la ministra de Hidrocarburos. La señal no puede ser más clara. Está explorando si Petrocaribe puede volver a funcionar en alguna forma dentro del nuevo contexto político. Pero aquí es donde el análisis se complica, porque Petrocaribe en su versión original implicaba vender petróleo venezolano a precios subsidiados, con financiamiento a largo plazo, con parte del pago en bienes y servicios. Eso era posible cuando Venezuela controlaba completamente sus exportaciones petroleras. Hoy la situación es radicalmente diferente. Las exportaciones venezolanas están bajo supervisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los fondos pasan por cuentas controladas por Washington. Y cualquier esquema de subsidio petrolero que Delcy intente implementar tendría que recibir aprobación implícita o explícita de la administración Trump. La pregunta que los analistas en Caracas y Washington se están haciendo en este momento es si Delcy viajó a Granada con la bendición de Washington o a espaldas de Washington. La reunión de trabajo con el primer ministro Mitchell en la sede del Parlamento granadino fue descrita por ambas partes con un lenguaje cuidadosamente neutral. El gobierno de Granada habló de un importante momento de compromiso y diálogo, de fortalecer lazos diplomáticos, de explorar áreas de interés mutuo. El equipo de prensa de Delcy habló de establecer canales de comunicación más directos para robustecer la cooperación técnica y política. Ninguna de las partes anunció medidas concretas. Ningún acuerdo fue firmado públicamente.
Ese silencio sobre resultados específicos en una visita con una delegación tan cargada de ministros sectoriales dice mucho. O las conversaciones fueron tan delicadas que no pueden hacerse públicas. O el viaje fue principalmente exploratorio, una primera reunión para ver hasta dónde puede llegar la relación en el nuevo contexto. Hay un detalle histórico que tampoco debe ignorarse. Granada fue invadida en 1983 por Estados Unidos y fuerzas caribeñas que derrocaron el gobierno militar de Hudson Austin y su alianza con Cuba y la Unión Soviética. Ese episodio dejó una huella profunda en la cultura política granadina, una memoria histórica sobre la intervención extranjera que explica en parte por qué rechazaron la instalación del radar militar. No es que Granada sea antiestadounidense. Su primer ministro Mitchell mantiene relaciones perfectamente funcionales con Washington, pero tienen su propio criterio sobre hasta dónde llega la cooperación y dónde empiezan los límites soberanos. Eso hace a Granada un interlocutor peculiarmente útil para Delcy en este momento, un país que dice no cuando considera que tiene razones para hacerlo, pero que tampoco está en confrontación abierta con ninguna potencia. La visita de cortesía a la gobernadora general Cécile Lagrenade añade otra dimensión. La gobernadora general en Granada es la representante de la corona británica, lo que significa que el viaje tiene implicaciones con el Reino Unido, país que tiene sus propios intereses en el Caribe y que también es parte del contexto geopolítico regional. El encuentro se describió como realizado bajo un clima de alta cordialidad y diálogo centrado en establecer canales de comunicación más directos. Canales más directos. Esa frase en el lenguaje diplomático tiene un significado muy específico. Significa que actualmente la comunicación no es lo suficientemente directa y que se quieren crear mecanismos para que lo sea. ¿Por qué Delcy necesita canales más directos con el mundo caribeño anglófono? Porque ese mundo, las islas de habla inglesa del Caribe, forma parte de CARICOM, la comunidad caribeña que tiene sus propios mecanismos diplomáticos y sus propias posiciones sobre Venezuela. Y porque en el escenario que se está configurando hacia unas eventuales elecciones venezolanas, tener relaciones funcionales con esos países importa para el reconocimiento internacional del proceso. Lo que Delcy logró con este viaje, más allá de cualquier acuerdo concreto que pueda o no haberse discutido en privado, es enviar una señal múltiple. Primero, que puede viajar, que a diferencia de lo que ocurría bajo el régimen de sanciones, tiene movilidad internacional, aunque sea limitada. Segundo, que Venezuela mantiene interés activo en el Caribe, que no se retiró de esa esfera de influencia histórica. Tercero, que está construyendo relaciones bilaterales propias, no solo respondiendo a las exigencias de Washington, sino también moviéndose en sus propios espacios de acción. Pero hay una pregunta que esta redacción no puede dejar de hacerse en voz alta. ¿Qué piensa Washington de este viaje? Porque si Delcy está intentando reactivar algo parecido a Petrocaribe sin coordinación con el Departamento del Tesoro, está caminando sobre una cuerda muy delgada. Los acuerdos petroleros de Venezuela están bajo supervisión estadounidense. Cualquier esquema que implique subsidios o condiciones especiales para terceros países requeriría al menos la no objeción de Washington. Y si Washington no fue consultado o fue consultado y no está de acuerdo, este viaje podría tener consecuencias para la relación que Delcy ha construido cuidadosamente con la administración Trump en los últimos meses. La ausencia de anuncios concretos al final de la visita puede ser precisamente eso, una señal de que las conversaciones llegaron hasta cierto punto, pero no pudieron cerrarse en acuerdos formales, porque primero hay que alinear con Washington lo que se puede y lo que no se puede ofrecer. O puede ser que los acuerdos existen pero se mantienen fuera del registro público por razones de conveniencia diplomática de ambas partes. Lo que está claro es que este primer viaje de Delcy Rodríguez al exterior no fue un gesto simbólico, fue un movimiento estratégico calculado hacia una isla específica, con una delegación específica, en un momento específico. Y los próximos días nos dirán si ese movimiento fue coordinado con Washington o fue el primer ensayo de Delcy para explorar hasta dónde puede moverse de manera autónoma dentro de los límites que el nuevo orden le impone. Venezuela está en una transición que nadie tiene completamente bajo control, no Delcy, no Washington, no la oposición. Cada actor está moviendo sus piezas, explorando sus márgenes, probando los límites de lo posible. Este viaje a Granada es una de esas piezas, pequeña en apariencia, cargada de significado en la práctica. Gracias por acompañarme esta noche. Soy Laura Salazar. Nos vemos en el próximo análisis.